Bueno, pues estamos aquí en Cancún, Playa Delfines, lugar espectacular, ¿no? Lo que sigue, ya lo veis. Día 10 de enero. El día de hoy os quiero presentar una muy buena opción, una opción interesante, ¿no? Lo que sigue aquí en Cancún para que puedas tener tu terreno, puedas comprar tu terreno en un lugar espectacular, muy cerca de la Guayacán, donde vamos a tener unas amenidades excelentes, todos los servicios y un plan de financiamiento que se va a adaptar a ti, seguramente, un plan de financiamiento muy interesante. Pues desde aquí, desde Playa Delfines, os presento Isla Diamante, que no lo conocemos todavía, es la primera vez que vamos a grabar allí, pero yo creo que es muy buena opción para vosotros. Ahí os dejo este vídeo y seguimos aquí en Playa Delfines con un vuelo de dron que se está haciendo el chavalote. Venga, hasta dentro un rato. Bueno, pues estoy muy contento, estamos en Cancún, en las oficinas de Javier Ramírez, ya lo hemos conocido en otro desarrollo. El desarrollo que nos va a presentar el día de hoy a mí me encanta, ¿eh? Son terrenos, pero unos terrenos que están en una ubicación que va a tener, pues digamos, una explosión de precio y de plusvalía bastante alta. Totalmente. Se llama Isla Diamante, está aquí en Cancún, en una zona, digamos, vamos a explicar la zona para que lo vean, lo vamos a ver aquí en el mapa, detrás nuestro. La zona que estamos hablando, pues explícame un poquito para que conozcan lo que son las rayas rojas, qué significa esas rayas rojas y dónde está, como vemos, Isla Diamante en verde ahí. Claro. ¿Cómo están? Buen día. Buenas. Gracias, Paco, nuevamente por la confianza y bueno, por venir a conocer este producto. Gracias a ti porque nos vas a presentar un desarrollo que merece la pena, la verdad. Cuando lo terminemos de escuchar me lo decís porque yo quiero invertir en este desarrollo. Es digamos que es una inversión pequeña, pero que te puede dar muy buen beneficio, tanto si te quieres quedar para vivir como si te lo quieres quedar como negocio. Y eso es lo más interesante. Vamos a conocerlo. Venga. Exactamente. Y platicarles un gran tema que es Cancún. ¿Qué está pasando en Cancún? Cancún pues ha venido en un crecimiento muy grande. Tienes una ciudad de 50 años, realmente es muy nueva. Sí. Y aunque ustedes no lo crean, como dijeron, está generándose ya un caos vial. Y por lo mismo viene un plan de desarrollo urbano bastante ambicioso, donde parte de este proyecto es así, ¿no? Tiene ya, en algunas otras ciudades los conocemos como arcos, periféricos, que te sales un poquito de la ciudad y tienes centros de distribución más sencillos, ¿no? Entonces, ¿este arco, este periférico ya está aprobado, el que va a pasar al ladito de Isla Diamante? Correcto, es un proyecto que está dentro del plan de desarrollo urbano de Benito Juárez. Okay. De hecho, hay un pack legal que lo tenemos abierto para todos, donde pueden ver, está en una ubicación donde ya está impactada, ya tenemos la constancia de densidad, tenemos la constancia de uso de suelo, tenemos fideicomiso, etcétera. Es una zona ya impactada. Entonces no estás esperando a ver si te dan permisos o no, como algunos otros desarrollos. Legalmente esto ya no va a tener ningún problema a la hora de invertir aquí. Ningún problema. Tienes el pack legal, tú se los puedes mandar o a ustedes, al público, los podemos mandar. Lo pueden revisar en cualquier lugar. Les vamos a dar la clave catastral, el fideicomiso, las constancias de uso de suelo. Todo lo que les platiqué, todo eso lo vas a tener a la mano. Vamos a darle importancia al lugar donde está ubicado, porque Correcto. Como veis, la ciudad de Cancún, la más densa, ya lo veis, la más construida, que luego se puso en marcha la avenida Guayacán, que tenemos por acá. Esta es la Guayacán. Se está utilizando mucho a día de hoy. Y esta de aquí es la que nos lleva para la autopista que lleva hacia Mérida, correcto. Y tenemos aquí, explícales un poquito el arco vial. Sí, el arco vial viene desde el aeropuerto. Sí. Llega hasta la salida a Mérida. Sí. Esto pues es un parte de lo que se va a estar construyendo y después esto ya está construido y llegas hasta Costa Mujeres. Ajá. Costa Mujeres es la nueva zona hotelera acá en Cancún. Viene mucha inversión federal, ya está autorizada y ya está por iniciar las obras. Todas esas obras van a traer finalmente todo este progreso, ¿no? Entonces, a partir de esta raya roja hacia acá, ya está dentro del plan de desarrollo urbano. Es lo más importante que hay que saber, que cuando tú haces una inversión, ya esté en un plan de desarrollo urbano. Si no está en un plan de desarrollo, estás esperando a que tenga, a ver si tienes permisos, a ver si les dan el uso de suelo, y esa es la razón por la que muchos se van para atrás los proyectos. Tu inversión está totalmente asegurada
principalmente porque ya está dentro del plan. Bueno, pues hay dos cosas importantes a saber. La ubicación, que tiene que ser muy buena para que nuestro desarrollo crezca con garantías. Y la segunda, lo que nos ofrece el desarrollo dentro de lo que es los terrenos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos ofrece? ¿Qué tenemos ahí cerca? Buenas amenidades, tenemos donde comprar comida, todas esas cositas son importantes. ¿Es cerrado, no es cerrado? ¿Hay seguridad? Correcto. Todo eso lo vamos a ir conociendo. Primero vamos a hablar cuántos minutos tenemos para llegar a la zona hotelera, para llegar, por ejemplo, al aeropuerto. Correcto. Aquí es importante, son de la avenida principal al punto son 2,5 kilómetros. Realmente estamos pegados. Ya hay urbanización. Y hay carretera. Ya hay calle, ya está la base, se está metiendo drenajes y está lista para recibir pavimento. Okay. ¿Sí? Eso está hasta acá, hasta el fondo. Eso ya está hoy. Hoy vas y hoy puedes estar parado enfrente de la entrada principal. Okay. Después, de aquí a las Américas o a Puerto Cancún, etcétera, son aproximadamente 15 kilómetros. Okay. Ya en tiempo, cada quien lo puede ir valorizando. Y son de aquí, de este punto al aeropuerto, son 8 kilómetros. Okay. O sea, realmente están pegados y esto es la zona que se ha detonado como una zona residencial donde hoy el precio por metro cuadrado pues ya va de 8,000 a 15,000 pesos en una privada residencial muy igual a esta, ¿no? Estamos hablando de comparativas de privadas muy interesantes y donde los metros cuadrados también son bastante interesantes. Aquí aún podemos comprar por debajo de la mitad de esas privadas. Correcto. Pero también tenemos precios iguales, dependiendo de lo que son. Ahí dentro vamos a hacer varias privadas también, ¿no? Correcto. ¿Por qué motivo lo hablamos? Porque es un desarrollo de 4,000. Son casi aproximadamente 4,000 terrenos. Imagínate. Dividido en 19 privadas de 150, 170 lotes cada privada. Lo mejor de todo que estamos en el inicio. En el inicio es cuando tu inversión tiene más rendimiento. Exactamente. Estamos realmente arrancando. Llevamos 2 meses ya de estructura comercial para salir a la venta. Ya tenemos comercializado un buen número de Se puso en contacto conmigo antes de irme a viaje a Dubái, Turquía y Egipto. Te pusiste en contacto, dice Paco, no te pierdas esto. Y yo, pues inmediatamente además ya de mi souvenir, además de mi souvenir, y también venda con. Oye, tengo que traerle un souvenir, la verdad. Bueno, vamos a entrar. Y bien importante, bueno, el crecimiento de Cancún, aquí lo podemos ver, va hacia acá. O sea, no hay nada que tengamos que inventar nosotros, ¿no? Va hacia allá. Entonces, pues la lógica es que en 5 o 10 años esto, pues ya se lo come la mancha urbana, ¿no? Bueno, en 5 o 10 años acaba de decir, eso significa que el plan de financiamiento que nos va a dar va a ser excelente, no lo que sigue, porque si tú compras ahora y no tienes intereses durante tu plan de pago y te queda un plan de pago muy, muy correcto a la hora de tú hacerle frente mensualmente, por eso se me hizo tan atractivo y por todo Correcto. Lo que nos vas a ofrecer, vamos a conocerlo. Venga. Correcto, vamos avanzando. Esto que estamos viendo por ahí, el master plan. Aquí tenemos el master plan, ¿no? Aquí vemos, son 63 hectáreas, está totalmente bardeada, completamente. Al frente tenemos 2 accesos primarios, donde llevas el control vehicular. Okay. Adentro van 19 privadas con dobles accesos, es entrada y salida. Es un circuito, cada privada son 150 a 170 lotes en promedio. Está muy bien, porque tendríamos 2 planes de seguridad ahí. Correcto. Uno para entrar al desarrollo y otro para entrar dentro privada. Correcto. Tendremos amenidades centrales para todos por igual. Sí. Y tendremos amenidades en cada privada, ¿no es así? Correcto, tenemos una amenidad central, que tenemos un lago, es un lago de 2 hectáreas. Toda la amenidad completa son 6 hectáreas. Tenemos un club deportivo, canchas de pádel, de básquetbol, de fútbol. El lago es un lago para poder entrar de canoas. Exactamente, es nada sin motor, vamos a decir. Me dijiste que el lago, ¿cuántas hectáreas tiene este lago? Son 2 hectáreas. Son 6 hectáreas toda la amenidad y 2 hectáreas de lago. 6 hectáreas de amenidades, imagínate. Correcto. Va a ser increíble. Luego lo vamos a hablar, las amenidades, poco a poco. Correcto. Al frente tenemos, sobre la entrada principal, son 4 hectáreas de terreno. Ajá. Esto es para un centro comercial, una plaza comercial que va a tener locales, todos los servicios que va a requerir tanto aquí como todo lo que venga próximamente en la zona. Es que imagínate, es un centro comercial grande, donde seguro que tienen que poner un supermercado, y un supermercado grande también, no es un Ostro ni nada de eso. Vamos a tener ahí también un buen café, por supuesto. Claro. Y bastantes locales comerciales para tener todos los servicios de 4.000 terrenos, que si multiplicas 4 por 3, 12, van a ser 120.000 habitantes. Sí, correcto. Increíble, ¿no? El tema.
Pero vamos a seguir hablando de ello. Okay, aquí hay diferentes privadas que se ha puesto nombre. Tenemos diferentes privadas. Esta es la primera, que se llama Azores. Esta es una entrega más inmediata. Después tenemos Boracay y Madeira. Son otras 2 privadas. Y después tenemos una Santorini. ¿Sí? Las diferencias para lo que hicimos fue tener un abanico de oportunidad de inversión. Hay gente que dice, oye, yo quiero que la obra siempre pues, va a iniciar de aquí hacia acá. Entonces, esto es lo que primero se entrega y después esto del final, ¿no? Pues aquí tenemos una entrega a 5 años, acá tenemos una entrega a 10 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando depende del tipo de inversión que quieras hacer, quiero que me entreguen rápido. Hay gente que quiere hacer casas, por ejemplo, se queda con 5, 10, 20 lotes, hace casas porque sabe que después de aquí va a empezar a vender pues, a los diferentes clientes. Después, la gente que quiere un financiero alto, que dice, yo no quiero quedarme con el terreno, yo realmente quiero invertir, tener rendimientos financieros en cortos o medianos plazos, se recomiendan mucho más estas privadas. En pocas palabras, como es un desarrollo con muchas hectáreas muy grandes, vamos a tener diferentes precios dependiendo de la ubicación dentro de lo que es el desarrollo. Correcto. Este de aquí va a ser el desarrollo, o bueno, la privada más cara. Sí. Este va a estar al precio normal del otro mercado que hemos hablado anteriormente, de la Guayacán. Y estos van a ser los que están por debajo de la mitad de precio al que compra aquí. Exacto. Pero la diferencia que hay, ¿cuál es? Estás al lado de las amenidades, esa es una. Es pues más te lo para van a entregar vivir. antes, lo vas a poder disfrutar antes. Y pues ahí va a haber un diferenciador de si lo quieres para inversión o lo quieres para vivir. Correcto. Los que quieren para vivir lo van a comprar más cerca de las amenidades, los que lo quieren comprar para inversión, que posiblemente soy yo, y descapitalizarte menos y ganar bastante más a la larga, pues a lo mejor mi inversión va a ser a largo plazo. Tengo 10 años para pagar, luego vamos a hablar lo poquito que pagamos mensualmente. 10 años he dicho, para pagar. Correcto. Entonces tu enganche sin va a ser intereses, muy pequeño. Sin intereses, muy importante. Sin intereses, esa es otra, porque muchos sitios te dan 8 o 10 años y te están cobrando el 10, 12 o 14% de interés. Aquí sin Correcto. intereses. Y luego no solamente eso, como pagas a tan largo plazo, tu enganche es muy pequeño. Tú, pues, ahora mismo quieres tomar la decisión, no te vas a descapitalizar. Es el 15%, y lo ponemos en número, es el 15% de enganche. Y solamente vas a poder, para bloquear esa unidad o en este caso ese terreno, pues con 5.000 pesos ya la bloqueamos, ya llegamos a hacer los papeleos y todo eso, pagas el 15% y luego durante cada mes, durante 10 años. Exactamente. Que luego te quieres ir, entre comillas, decir, bueno, mi inversión dentro de 3 años, 4 años, lo voy a repensar, a ver qué hago, si me agrego una casa y le saco rendimiento también a la casa, o quiero vivir allá, o lo quiero vender para invertir en otro sitio. Pues eso es lo que yo estoy haciendo ahora con Alex, porque Alex también quiero que invierta aquí. Este es el abanico de oportunidades de inversión. A veces dicen, oye, es que invertir es nada más para el que tiene dinero. No, más bien son oportunidades, bueno, pero no capitales muy grandes. Nos da miedo de, ay, es que la palabra inversión, no. Y realmente hay algo importante, muy importante que no lo hemos dicho, porque muchas veces te ofrecen un caramelo como este, pero no tienen todavía ningún plan de nada. Te dicen que va a ser un terreno ecológico, eso es mentira, es simplemente porque no pueden edificar, porque no pueden hacer las cosas bien. Y en este caso lo tienes todo, tienes servicios de agua, de alcantarillado, de luz, de internet, tenemos todo ahí. Está dentro de la ciudad, finalmente, esa es la palabra, ¿no? Ya está dentro de la ciudad y los permisos y todo van exactamente los reglamentos de la ciudad, no... Entonces, ¿la equivocación que puedes tener cuál es? Prácticamente ninguna. Ninguna, exactamente. Es que le está buscando las contras, lo que me favorece y lo que me pone en contra. Normalmente lo que me pone en contra, ¿sabes qué es? Que la incertidumbre económica, entre comillas, que pueda tener uno porque no sabe cómo le va a ir de aquí en adelante, pero cuando tú ves que tu inversión, el capital que das es tan pequeño y luego encima lo que pagas mensualmente lo puedes hacer, ya se me fueron las dudas, hasta dije, no, 1, 2. Es importante, ¿cuánto te cuesta un Starbucks, un café promedio? Bueno, si te tomas el café con pan, 150, 160 pesos. Aproximadamente. Eso equivale. O sea, equivale a eso, ¿no? Tu mensualidad. No, son 3,500 pesos la mensualidad. Si le sacas que te gastas 100 pesos, son 3,000 pesos lo que te gastas en un Starbucks mensual. Bueno, ¿no? le iba a decir algo mejor. Si tú tienes dinero invertido en CETES, lo que te está dando los CETES, una parte la empleas para esto y te está dando... Bueno, hemos hablado antes de los rendimientos que te puede dar en 3 años y supera el 200%. Sí, correcto. De hecho, hacemos inclusive talleres, por ejemplo, donde
Por ejemplo, hay gente que dice, oye, le quiero regalar a mis hijos el enganche para que ellos tengan una educación financiera, ¿no? Es como un taller de educación financiera. Le digo, no hay mejor que algo así. Pues es lo que yo estoy haciendo ahora mismo con Ale. Te pago el enganche y tú encárgate de pagar la mensualidad. Ale no sale ahí porque está detrás, nos está ayudando un poquito. Va a editar el vídeo un poco, va a salir en una pantalla grande las imágenes que ponemos y nosotros hablando en la pantalla de abajo. Vamos a conocer otra vez más el master plan. Antes de que lo muevas, bueno, quería que bajaras un poco para hablarles por las zonas. No, ahora hay otro por aquí, este siguiente. Aquí podemos ver que pones aquí que hay las dos entradas, la caseta de acceso, los lotes urbanizados y luego ya tenemos avenidas, camellones, banquetas, calles internas, alumbrado público, electricidad a pie de lote, pozos pluviales, agua potable y no quiero decir la última palabra. Las mojoneras. En los separadores, ¿a que los sí? separadores. De los terrenos. Exactamente. Para que no haya ningún error. Correcto. Ok, es que vaya palabrita que la habéis puesto. Seguimos para arriba. No quiero preguntar cómo es allá en España qué significa. Cuando lo estaba viendo en casa, dijo, vamos a averiguar qué significado tiene ese. Correcto. Esto que estamos viendo es la parte principal del desarrollo. La medida principal, ¿no? Es el ombligo del proyecto. Pero antes de seguir, como vamos a tener esa amenidad, vamos a tener esa vigilancia 24 horas, todo cerrado y tal, uno puede pensar, vamos a ver, tú no vas a pagar mantenimiento hasta que no se te entregue el terreno. Correcto. Cuando se te entregue el terreno vas a pagar un mantenimiento que tampoco es tan alto. ¿Cuánto vamos a pagar? Son 21 pesos por metro cuadrado. Ahora, si te entrego se te entrega la privada y la amenidad principal todavía no está al 100, vamos a decir, porque lleva su proceso, únicamente vas a pagar la de tu privada. Pero en total, entre las dos, serían 21 pesos. Estoy calculando que aproximadamente son 2.500 pesos por terreno. Aproximadamente. Correcto. Y tienes club, tienes cancha de pádel, tienes canchas de tenis. No tienes que pagar costos extras, ¿no? Ya todo está incluido, tú ya nada más reservas la cancha de pádel, juegas. Es que puedas tener dónde nadar, dónde hacer deporte, como gimnasio, de tenis y cosas de esas. Y no solamente eso, sino que en tu privada también tendrás amenidades también, además, más piscinas y más de todo un poquito. Correcto. Está fenomenal. Correcto. Porque yo de gimnasio, os lo digo en serio, pago 1.000 al mes. 1.000 pesos. Sí, pero pero espérate, pago 1.000 pesos yo, 1.000 pesos Alex, 1.000 pesos Adriana, ya son 3.000. Y ahora el pádel, que también ya está de moda, hijo, ya está. Tremendo. Y el tema del lago. Me estás diciendo que se podría utilizar si quieres hacer pádel, si quieres hacer como una barca, pasear, kayak. Algo que no tenga motor. Todo lo que no tenga motor está adelante. Está muy bien. ¿Juguetitos de lancha se puede? Juguetitos, estas lanchitas sí, esas sin ningún problema. Ya te quieres comprar otra, ¿no? Sí. Se nos estropeó la batería. Se hinchó la batería. Bueno, ahí tenemos lo que es el acceso principal con dos niveles. A la Arriba casa club. se puede ver el gimnasio. Exactamente. Y las bicicletas que se pueden aparcar ahí si quieres. Hay ciclovía en todo el... Hay ciclovía, aquí tienes el ciclopuerto, te puedes venir de tu casa, te estacionas, vienes a jugar, te regresas a tu casa en tu bicicleta. En el acceso ¿no? principal tenemos personas de vigilancia, tenemos personas de mantenimiento, todo el desarrollo. Correcto. Okay. Tienes un lugar de cafetería, nos vamos un poquito más arriba, tenemos alberca flotante con terrazas. Alberca flotante significa que está en un roof encima, en el segundo nivel. Está en el segundo nivel y a un lado tienes una terraza. Y todo eso. Okay. Exactamente. Y luego tenemos área de meditación para los que les guste ese tema. Correcto. Está muy bien. El Business Center, por si quieres trabajar de una manera como nómada digital, ahí si no lo haces en tu departamento o tu terreno o en tu casa, lo haces ahí. Que muchas veces ahora también muchos lo pagan. Tienes que ir a algún lado, pagar y todo. No, aquí ya está incluido, ya no tienes que pagar algo extra, ¿no? Y está cerca de lo demás, por si quieres trabajar un rato, luego te quieres divertir o hacer deporte. Correcto. Luego tenemos esta otra vista de la cancha de tenis con lo que es el gym. Sí, exactamente. Acá está el cafetería. El business center. Porque dentro tenemos restaurante y cafetería, ¿no? Sí, tienes tus áreas de cafetería principalmente. Es que la ventaja de ser tantos vecinos es que podéis tener cosas que en otros desarrollos que son más pequeños no las tenéis. Como estábamos hablando antes, supermercados, tiendas y restaurante y cafetería, porque si no fuera porque sois tantos vecinos, ¿a quién le interesa? A nadie, ¿no? Y eso hace que tu precio siempre siga subiendo, se va valorizando. Hombre, imagínate en la zona que estábamos, porque iba a poner el mapa otra vez, pues si tuvieras que desplazarte a un sitio a buscar algo, pues tardas un rato, pero así de esta manera lo tienes todo cerca. El día que te quieres ir a la ciudad llegas en 15 minutos, el día que te quieres ir a la playa llegas en 20-25 minutos
Así que está muy bien. Correcto. Gimnasio Tenemos con, gimnasio. ya lo veis, un gimnasio bastante completo. Tenemos un spa. Está muy bien, Este también es el lobby del el spa. lobby del spa. Pues es un spa bastante completo, ¿eh? Sí. Y luego esto es lo que estábamos hablando, el supermercado no es un Oxxo, no es un Gomart, puede ser un Walmart, puede ser un Chedraui, puede ser la empresa que quiera En su acceder momento. ahí, porque va a ser muy importante que se metan. Tienen un terreno fabuloso ahí. Y luego, como veis, hay pequeños locales en la parte de atrás y luego pues una cafetería ahí en el centro. Queda muy espectacular. Es muy importante en todo tipo de desarrollos. A veces hay que encontrar el equilibrio. A veces dices que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Si no hay comercio, no hay comensales. Y si no hay comensales, no hay comercio. Bueno, yo lo de huevo y la gallina no me lo hables porque nunca lo voy a entender, pero ese tema sí lo entiendo perfectamente. La verdad que este lo entiendo perfectamente porque es una de las cosas que yo les pido cuando me quieren ofrecer un terreno, que tenga la disponibilidad de no irme lejos a buscar lo que necesito, ¿no? Exactamente. Porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener 3 coches, 4 coches. Entonces, si yo llevo mi coche y los dejo desamparados en el terreno, pues es una pena, ¿no? Sí, sí, correcto. Es así. Y bueno, pues tenemos diferentes, todas las privadas tienen entradas diferentes, por ahí les vamos a poner los renders para que los vean más a detalle. Este es el acceso de Boracay. Boracay, ¿no? esta es la privada Boracay. Boracay. Espera un momento, ahí ponían letras las amenidades, tiene alberca de adultos, alberca de niños, jacuzzi, baños y regaderas, asoraderos, salón de uso múltiples, parque infantil con juegos. Pues cada privada tiene unas amenidades un poco diferentes, ¿no? Tiene dos espacios de amenidades, que es, tienes una en la entrada y otra al fondo. En esta privada. En esta privada, pero que cada privada es diferente, lo que te quiero decir. Cada privada tiene diferentes. Por ejemplo, todas, lo que tienen siempre de todas, va a ser su casa club, con alberca, jacuzzi, asoleaderos, toda esta parte, todos lo tienen, pero de manera diferente. Y eso también te puede ayudar a la hora de elegir por qué quiero esta privada y aquella, ¿no? Sí, sí, mucha gente dice, me gusta más esto. Y puede ser por las amenidades que tenga. Correcto. Okay. Esta, por ejemplo, tiene un parque de niños. Ok. ¿Sí? Y ahí también vemos lo que es la piscina y la área de niños y todo eso también. Correcto. El chapoteadero. Claro. Oye, se ve espectacular. Después tenemos esta que se llama Madeira. Ajá. Madeira igualmente tiene sus dos y tienes tu alberca con tu salón de usos múltiples, tus terrazas, etcétera, y luego tienes un centro deportivo, tienes un gimnasio con una cancha de multideportes para fútbol, básquetbol, etcétera. Ahí va ¿sí? Una va al frente y otra al fondo, de igual manera. Está bien. Después tenemos Azores, que es la más pegada, la que me preguntabas, más pegada a la zona comercial. Ah, ok, esa es la que está más cerca de hecho, es la privada que primero se va a entregar. Okay. Esta tiene un mini golf y después tenemos lo mismo, una pérgolas con área para grill, alberca, salón de usos múltiples, etc., ¿no? Pero esta tiene un mini golf. Y después, por último, tenemos Santorini. Santorini es la que está pegada al lago, ¿sí? Esta como amenidad tiene cancha de pádel. Esta es la más cara, ¿eh? Para que lo sepáis. Pero con financiamiento. Con financiamiento, con financiamiento. Tenemos lo mismo, salón de usos múltiples con su alberca, su área grill, etcétera, y tiene cancha de pádel. Cuando hablo de lo más caro, a veces no es lo más caro, sí, es lo más rentable. Exactamente. Porque el que quiere un buen lugar lo paga. Y es lo más pegado al lago. O sea, realmente la mayoría, pues muchas veces queremos estar cerca del agua, ¿no? Entonces, bueno, Lo que pasa es que aquí en esta privada creo que no financian a 10 años, financian ahí a 5. Esta sí, Azores porque es la primera, es a 5 años, y las otras 3 es a 10 años. ¿Esta también a 10 años? Esta es a 10 años. Ah, ok. Sí, correcto. Azores, como es la primera entrega, es a 5 años, y las demás son a 10 años. Ok. Nuestras entregas son a 5 años y a 8 años. Así vamos a tener el programa. Pero acordaros, no pagáis mantenimiento hasta que nos entregan. Correcto. Así que está todo perfecto. Entregándote, por ejemplo, Azores, que va a ser la primera, únicamente pagas la parte proporcional de tu privada. Cuando esté la amenidad completa, ya pagas los 21 pesos por metro cuadrado. Ahora yo estoy pensando como inversionista. Vamos a ver, si yo ahora invierto en este momento, yo no voy a pagar mantenimiento. No. En 2 o 3 años decido qué hago con mi con mi terreno. Inversión. No habré pagado mantenimiento tampoco, solamente voy pagando las mensualidades y son muy bajitas. Y en ese momento decido si sigo para adelante o no. Yo creo que luego yo puedo vender cuando quiera, pero bueno. Este tipo de inversiones, platicaba mucho, son sistemas de ahorro. Si no estoy ahorrando por 3,500, 4,000 pesos al mes, no estoy ahorrando en otro sistema o lo estoy ahorrando en el colchón, pues la realidad es que el colchón pues
pues a alguno le va agarrando de vez en cuando, ya ¿no? sabéis que el dinero pierde valor. Cuando pasa un año, 1.000 pesos del año pasado a 1.000 pesos de ahora, pues hay un valor bastante pobre en el sentido de que ya no tiene la misma rentabilidad. Ya lo puedes ver en el carrito de compras. Cuando metes 1.000 pesos ahora no tiene nada que ver con los 1.000 pesos del año pasado. Correcto. Ya metes menos cosas, ¿no? Pues eso pasa. Entonces, ¿sí? Con esto es al revés. Metes 1.000 pesos aquí y te rinde para carro y medio, por decir algo. Sí, por ejemplo, un promedio de lotes están de 420,000 pesos. Pues el día de la entrega vas a andar casi en 800,000 pesos. Entonces, pues esa es tu ganancia, pero no tuviste que pagarlo hoy. Fuiste haciendo paguitos. Exactamente, no tuviste que pagar el completo. Solamente se resta lo que queda por pagar, que lo terminas pagando, y a partir de ahí es tu garantía. Exactamente. Y a paguitos que, digo, nunca vamos a menospreciar los montos, pero son pagos chiquitos, no son pagos... Oye, otra cosa importante, y esto te voy a poner en un compromiso. Buenísimo. Si el día de mañana yo estoy trabajando en bienes raíces aquí, por lo que sea, ajá, y tú tampoco trabajas aquí, esta empresa, la que estamos trabajando ahora, todo lo que estamos hablando se lo respeta. Sí, todo lo que estamos hablando, todo, de lo que sea. Principalmente ya está en fideicomiso. Tú cuando estás en un fideicomiso, todo es eso. Para eso son los fideicomisos, para que tú garantices absolutamente todo. Total, que una vez que vosotros hacéis la compra, la empresa sigue adelante, los vendedores vamos cambiando, no sé por qué, pero así es la vida. Así es la vida. Unas veces unos están aquí, otros están... Yo conocí en otro desarrollo a Javier, por eso le he querido poner un poco en plan de compromiso. Pero sí tenéis donde quejaros o donde preguntar y donde quitaros dudas. Siempre vais a tener una persona aquí, un contacto. Correcto, sí. Sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema, y tu mayor, pues vuelvo a repetir, es el fideicomiso. Siempre que tengas un fideicomiso, tienes garantizado los recursos, la tierra y toda la estructura. Acuérdate que hay gente extranjera que no sabe lo que es el fideicomiso en México. Ok, en palabras es un árbitro. Es un árbitro. Podemos llamarlo más sencillo para nosotros. Es un árbitro entre la tierra, el dinero y el banco. Y todo, exactamente. Así. Entonces ya lo tienes garantizado, ¿no? Entonces es tu mejor garantía. Cuando inviertes en un proyecto que no tiene fideicomiso, pues así se llama, las reglas cambian, ¿no? Así. Aquí ya las reglas no pueden cambiar, son reglas que ya están especificadas. Eso es lo que te da una garantía de un fideicomiso, que no cambien las reglas. Ok. Bueno, pues seguimos explicando lo que es las diferentes, ¿cómo se dice?, privadas que tiene el desarrollo, porque es impresionante esto. Poder hablar del inicio de venta, de terrenos dentro de un desarrollo común todos, pero que tengan luego diferentes privadas con diferentes precios, eso es por la grandiosidad que tiene el desarrollo. Hablando de todo, que no lo hemos dicho, los desarrolladores son gente conocida, son gente importante, sin problemas. ¿De dónde son? Sí, sin ningún problema, son de origen yucateco o de Mérida. Okay. De hecho, la filosofía, inclusive nosotros les entregamos un pack legal desde ahorita. Paco ya lo tiene en su disposición, él se lo solicitan, él se los va a enviar y van a ver un archivo, vienen los archivos, exactamente las ligas, donde viene el fideicomiso, no están tapados los nombres, es la filosofía, ahí viene. Tú puedes, cualquier persona, se le entregas a un abogado o algo, puede ir a revisar absolutamente como persona, como empresa, e inclusive viene la constancia de uso de suelo, viene absolutamente todo en ese pack legal, ¿no? Y el plan de desarrollo urbano son 300 hojas, los invito a leerlo también, pero ahí está todo a la vista, no hay un documento que les haga falta. Si a alguno les haga falta, nos avisas, pero ahí creo que con ese pack tienes absolutamente todo. Es que yo estoy feliz por poder ofrecer este desarrollo. Mira que he tardado, porque mira que me has insistido, pero de verdad que merece la pena. Viaja mucho. No, estoy feliz porque a veces tú metes poco dinero en un desarrollo como es este y puedes recibir tanto rendimiento que luego dices, ¿dónde está la trampa? Más de uno se hace esa pregunta, ¿no? Y yo la intento encontrar y no la veo. Lo único que veo es una buena inversión. Exacto. Si me equivoco, mandarme un escrito y ahí lo hablamos. Pero de momento yo no se la encuentro. Sí, son proyectos muy, muy sanos, esa es la realidad. Y te digo, pues son inversiones que a veces ni te vas dando cuenta, vas haciendo ese ahorrito que nunca hacemos. Y es muy sencillo, guardar 3,500 pesos, por ejemplo, al rato los agarras. Pero ya que los depositaste, pues ya no le vas a decir, oye, me los devuelves esta semana porque me quedé corto. No, yo cuando hablaba de esas cositas, ¿no? Por ejemplo, como yo vivo aquí en la zona, yo siempre le busco un problemilla, por ejemplo. ¿El acceso lo tiene fácil? Sí, lo tiene fácil. ¿Carretera la tiene buena? Sí, la va a tener buena.
La luz, el agua, el alcantarillado lo tiene bien, también el wifi, perfecto. Hay mucha gente que no quiere vivir al lado de una ciudad y lo entiendo perfectamente, pero tener un desarrollo como este que te ofrece todo eso a un buen precio y encima esas amenidades excelentes, esa seguridad de que puedes entrar y salir de tu desarrollo o de tu terreno o de tu casa de una manera segura, pues luego no he preguntado todavía, pero como es una zona de mucho crecimiento, el transporte público no en este momento, pero más adelante va a pasar al ladito también. Sí, pero correcto. eso no podemos decir ahora, pero con seguridad va a ocurrir así, porque es parte de la ciudad. De hecho ya pasa, o sea, realmente, pero no pasa todavía ahorita enfrente. Está a 2,5 kilómetros, pero ya, esto va a estar... En pocas palabras, que no estamos perdidos en la selva diciendo, ¿quién Exacto. se le ocurrió meterse allí? Como me pasó con un desarrollo que no digo nombre, y por eso no lo quise grabar. Me ocurrió con un desarrollo... No llegaste. No lo quise grabar por ese motivo. No, ahorita lo van a ver. Van a ver, inclusive ya pasan los cables de alta tensión, ya están arriba. Vamos a ir a ver el lugar, desde luego. Bueno, vamos a ver qué más le podemos enseñar aquí y nos vamos a ver el terreno. Yo creo que con esto de información ya los invitamos, son precios de lanzamiento, por eso los precios están, ahorita sí estamos en el momento cero, ni siquiera digamos la lista cero, es el momento. Es el plan de pago, si lo es tienes el por momento ahí, para cero. que lo vean. Correcto. Esta es una promoción. Me has convencido a mí antes de hablar. Bueno, no que me hayas convencido, tú no me has convencido, No. tú me has dicho lo que hay. Tú has hablado solo. Y yo he dicho, joder, ¿y yo por qué no compro? Vamos a ver. Exacto. Aquí están las privadas que en este momento se están ofreciendo. Correcto. ¿Eso sí? Sí, por acá. Estos son los metros cuadrados de cada terreno. Son Correcto. todos de 120 metros cuadrados. El tipo de descuento que pueden aplicarse ahora por el tema de que estamos en el lanzamiento. Exactamente. Siempre van a ser, cuando arrancas, es cuando más grandes son, ¿no? Y luego, ¿qué más tenemos? El precio del metro cuadrado. Estoy poniendo el precio de 3.600 a 3.300, 4.200 a 3.700, etcétera. Así se van. Este es el descuento que te aplican, ¿no? Exactamente. Por lo que es cada... Exactamente. Okay. Después el precio final del lote de 441 te queda en 400, de 504 en 444, etcétera. Después el enganche, pues por ende va a ser menos enganche. La mensualidad de 3.100 a 3.200, de 3.500 a 3.100, 8.100 a 6.000, 6.000 a 5.000. Así que depende de las posibilidades que tengáis económicas. Yo, por ejemplo, ahora mismo, porque estoy en un momento un poquito raro, yo me voy a meter en los pagos de 2.800 o de 3.145. 2.800 a 3.100 con enganches de 60 a 66. Porque estoy comprándolo como inversión. A ver, las cosas como son. Si yo lo quisiera comprar para vivir, que yo me quiero desplazar el día de mañana a hacerme una casa en Cancún, pues no me importaría a lo mejor meterme en un pago un poco más grande, pero mejor ubicación dentro del desarrollo. Eso ya depende de cada cual. Y hacías una comparativa hace rato del tema de los CETES que has invertido y tal, sí, claro. Y al momento que sacas la calculadora dices... ¿Los CETES qué es? Pues como en España, por ejemplo, tenemos las letras del tesoro. Aquí el gobierno de México, si tú inviertes un dinero, te da un rendimiento, ¿no? Ese rendimiento anual se puede traducir mensual. Y si 1 millón de pesos, por decir algo, te puede producir como 9.000 y pico de pesos en este momento. Y ya llevamos casi todo el año así. Varía, puede ser 10.000, puede ser 9.000 y pico, depende como tú lo pongas en funcionamiento. Exactamente. Entonces, con eso ya tienes pagado con 1 millón de pesos, que lo tengas ahí metido en CETES, estás pagando no un terreno, 2 terrenos. Sí, no hay un punto de comparación, vamos a decir. Lo que pasa es que también hay que contar que tu dinero, ese millón, este año vale ya menos que el millón del año pasado, el millón siguiente vale un poquito menos que de este año, pero bueno, da igual. Es un juego de dinero que tú lo que tienes que hacer es que produzca más. Lo que siempre recomendamos es pues, que tu bolsa financiera pues tengas de todo. Al final tienes que tener tierra, tienes que tener esto, tienes que tener el otro. Diversifica siempre tu bolsa de financiera. Pero yo les digo siempre algo importante, que no te repercuta en tu vida privada. Que Exacto. Yo lo que no quiero es que vosotros metáis en un terreno, en una casa, en un departamento y luego te tengas que divorciar porque discutes con tu esposa, porque no le estás dando el gusto que ella quería, o con tu niña porque necesita tal cosa. Pensároslo bien ese tema, porque hoy en día te prometen muchas plusvalías, pero luego no se cumplen al mes como uno quisiera. Por ejemplo, y esto lo digo ya en contra nuestra, cuando compras un departamento, tú piensas que cada mes te va a dar, por decir algo, $1.000, al cambio 20.000 pesos de rentabilidad porque se va a rentar así. Pero ¿y si te pasan unos meses que en vez de darte eso te da la mitad? ¿Tú cómo le pagas al banco? Pues si no se renta de la bolsa. Y si lo sacas de la bolsa, discutes con la esposa o con el niño.
que quiere tal cosa. Por eso es muy importante que cuando hagáis los números de las cosas no os fiéis de lo que es posible, sino de lo que sí que tenéis. Y con lo que tenéis estáis felices, meteros en el departamento o en el terreno. Y acuérdate, lo que siempre se aprecia, o escuché el otro día, ahorita lo más valioso que tenemos pues en el mundo finalmente es la tierra, porque la tierra está literalmente acabándose. O sea, Bueno, eso es lo más valioso que le da en el material, pero yo le doy en el espiritual, que te quita mucho tú. Es lo que te iba a decir, que tengas buena salud, que te quiera mucho, y a partir de ahí enfócalo como tú quieras. Que juegues un poquito con el dinero para que produzca más, que es lo que le estoy enseñando a Alex. A ver si el día de mañana él puede depender de su imaginación para vivir y no de un trabajo, digamos, entre comillas, para, bueno, ya sabéis, para ganar lo justito para vivir. Que eso es difícil, pero bueno. Al rato empieza a hacer sus casas. Oye, se quedó con ciertos lotes, pero en 5 años, hoy voy a hacer unas casas. En vez de revenderlo, voy a hacer 2 casas, las vendo y ya empiezas tu negocio es que yo me estaba acordando de desarrollador, ¿no? Me estaba acordando cuando nos ofrecieron hacernos las casas de madera, ¿te acuerdas? Espectaculares, de 2 recámaras. Ahí sería un buen sitio. Bueno, aquí sí estás dentro de... No puedes meter propiedades de madera, porque ya estás dentro de un lineamiento, ya hay reglamentos. Si es tu casa de material, tienes reglamento de construcción, tienes régimen... Bueno, hay un régimen de condominio, hay reglamento de construcción y reglamento de administración, donde tienes alturas, densidades... Entonces tienes que adaptarte a los reglamentos de construcción. Exactamente, correcto. Si no es campestre, no es un desarrollo campestre, es un desarrollo urbano 100%, donde ya está dentro de una mancha urbana, ¿no? Pero qué bueno, tocamos ahí ese tema. Sí, está bien. No hay problemas con los animalitos en todo el terreno, no hay problema de nada, ¿no? De pet friendly. Todo está perfecto. Ya cuando te dan tus densidades, pet friendly también, ¿no? Adelante, claro. No habéis pensado en esto para animalitos, ¿eh? Tiene sus áreas de... Sí, tiene también sus áreas. Es que no hemos dicho todas las habilidades que tiene, que son muchas. Muchas. Y la realidad es que también se van a ir adaptando a mejoras, ¿no? No son hechas o algo, también, oye, fíjate que ahora ahora está en moda el pádel y luego al rato viene el pickleball. Bueno, pues a lo mejor si todavía no se construye, bueno, se mete una de pickleball. Exacto, allá hay mucho el mercado, muchos viven en Estados Unidos. En Estados Unidos el pickleball está muy fuerte y aquí el pádel es el que está fuerte, ¿no? Entonces también, oye, como dices, métanle una de pickle, pues se mete pickle. No sé, esas son las mejoras que se van a ir haciendo en el trayecto, ¿no? Estamos ahora a la salida de la zona hotelera, en las oficinas. Aquí estamos. ¿Cuánto tardamos en llegar allí? ¿20 minutos más o menos? Sí, ahorita es 1 hora pico por los colegios y todo, pero sí, más o menos unos 20. Pues nos vemos en el terreno, vamos a conocerlo y seguimos. Este es, ¿cómo se dice? Boulevard, no sé cómo se llama exactamente, pero estamos al borde de lo que es Puerto Cancún, que está por aquí a la derecha. Y nos vamos a ir a ese lugar, a esa ubicación de Diamante. Estás en la avenida Bonampak. Bueno, me quería asegurar. Y esta es la entrada que tenemos a Puerto Cancún.
Es hora punta, son las 2:11, 2:11 de la tarde. Vamos a ver lo que tardamos en llegar al lugar. Venga. Según me dice Google, estamos a 20 kilómetros de la ubicación de lo que es el terreno. Y como estamos en hora punta, estamos en 40 minutos para su llegada. Todas estas torres que veis de departamento, todas estas son con vistas al mar y a Puerto Cancún, se podría decir. Estamos bordeando el mar en este momento. Venga, hasta ahora. Bueno, pues esta calle que estábamos viendo de 3 o 4 carriles, esta calle es la que te lleva para Mérida, se llama La Portillo, luego se convierte en la autopista que se va para Mérida, y esta es la que nos lleva al terreno, a donde está el desarrollo. Así que el acceso que vamos a tener, por lo menos lo que es el camino, es amplio, ya lo veis, de 4 carriles. Pero lo que pasa ahora es que estamos en hora punta, en plena ciudad, y esto es lo que hay, semáforos y tráfico. Por eso tardamos más tiempo del debido ahora mismo. Bueno, me está diciendo Javier que esta calle que tenemos aquí, en la que cruza, es la que te lleva para Coayacán. Esta es la avenida Cabac. Exactamente. El Parque Cabac, el Costco, todo esto es esta vialidad. Y nosotros seguimos recto, que sí, todo para adelante. Ahorita vamos para allá, nuestros 4 carriles. Sí, con una carretera que ya ven que es amplia y grande. Fácil de acceder desde la ciudad hacia lo que es la zona donde está el desarrollo. Correcto. Muy bien, pues seguimos aquí más. Seguimos. Ok, sigo. Hasta ahora. Mira el telebodega, qué gigante que es este telebodega, nada que ver con el de playa, gigantón. Pues seguimos por aquí, por la carretera. Yo creo que ya estamos casi en la parte saliendo de la ciudad. Te faltan 13 kilómetros. Y ya hemos hecho 7 kilómetros de donde estábamos, nos falta 13. Y ahora mismo son las 2:35. Todo el rato que hemos estado aquí en la ciudad es lo que más lleva. Aparte me he parado a poner gasolina también. Eso también ha llevado que estuviera parado un rato. Mira esa panadería. Panadería grandiosa, ¿no? Sí. Aquí hay negocios bastante grandes en Cancún. Es una ciudad bastante más grande que la de Playa del Carmen. Pero tampoco me quejo, con lo que tenemos en playa. Para nada. Pero bueno, seguimos por aquí. Estamos aquí delante de... Bueno. Nada, aquí que estoy grabando el Hong Kong Express. De verdad que... Pues me apetece un arroz frito ahora, la verdad. Pero bueno, luego pararemos a comer alguna cosita. Seguimos por aquí, por la ciudad todavía. Es que es muy larga la ciudad de Cancún. Bastante larga. Pero bueno, aquí seguimos con 3 carriles o así. Y esta es la que te lleva a Mérida luego. Luego para volver a playa lo tenemos muy fácil porque nos metemos ya en dirección hacia la Federal. Y enseguida salimos pasado el aeropuerto, salimos ya para ir a playa. Nos evitamos volver a la ciudad, por ejemplo. Bueno, pues hemos salido de la ciudad, ya lo veis, un poquito. Aquí semáforos, todavía hay algún que otro edificio, pero ya no hay ese tráfico tan cerrado que teníamos antes. Seguimos con 3 carriles por cada parte. Bueno, pues por aquí ya está más tranquilo el tráfico, ya lo veis. Ya. ¿Cuánto falta ahora mismo, chaval? Ya queda 3.7 kilómetros para girar a la derecha. 3.7 kilómetros para girar a la derecha, me dice el chavalote. Qué bueno. Ah, pues aquí quiere girar. Voy a girar por aquí. Vamos a ir por otro camino. Del agua, o sea, Aguacán, todo el proveedor del agua está aquí. A ver, espera un momento. Javier, ¿me estás diciendo que esta es la calle principal para llegar al terreno? Esta es la entrada principal y aquí podemos ver al lado y están los casos de agua. De aquí se bombea el agua. Ah, aquí se bombea el agua del Aguacán. Del Aguacán, del sistema operativo de agua, está aquí. Ok. Y aquí van a ser 2,5 kilómetros. Realmente, si
2,5 kilómetros desde la carretera principal. Ok. Pues venga, nos vamos para allá. Y ya veis que es una... Bueno, esto enseguida va a estar todo arreglado con sus alcantarillados y con todo lo necesario, ya lo ven. Venga, que nos vamos para allá. Pues hemos venido ahí, de lo que es la carretera que te lleva para Mérida, Cancún. Esto hemos recorrido como 2,5 kilómetros, como me acabas de comentar. Esto sería, en pocas palabras, lo que hay ahora de entrada, que no tiene nada que ver como cuando se ponga la construcción en marcha. ¿Cuánto falta para que se empiece a construir? Aproximadamente 2 años. Inicia 2 años para que se empiece a construir. Así lo vamos a tener en 2 años. Esto va a estar asfaltado, como lo estáis viendo, va a estar asfaltado. El acceso es muy fácil para llegar aquí. Luego tenemos los cables de la luz que están justo a la entrada. Ya lo veis, que no hay ningún problema. Ya hay luz, nada más se mete finalmente, pero ya están a pie del terreno. Oye, ¿cuántas hectáreas me dijiste que son? 63. Increíble, ¿eh? 63 detrás. El chaval que va a ver si puede volar el dron, porque estamos muy cerca del aeropuerto. El aeropuerto lo tenemos justamente para allá, pero Correcto. muy poquito, ¿eh? Sí, hacia allá. Y no hay muy buena Exactamente. señal, De hecho, aquí se... Sí, seguimos hacia allá, pero a la izquierda. Un Exactamente. poquito. No hay ningún problema de señal. No, que digo que no hay mucha señal aquí. O sea, sí hay señal, pero no hay mucho. Entonces, a ver si puedo entrar para darle permiso, si es que tengo que pedir permiso. Y si no, pues adelante, Lo venga. poco lo que dé. Vamos a ello. Si ves que tienes problemas, pues no vuelas muy alto. Javier te va a indicar ahora cómo. ¿Algún detalle más que le tengamos que explicar de la zona? No, sí gusta. Digo, principalmente que no es un desarrollo perdido, ¿no? Sí. Que tú puedes venir el día que quieras. Aquí está la vialidad, pues ya tiene la base finalmente. Sí. No es camino de tierra blanca, esto ya está, pues ya está firme finalmente, ¿no? Esto ya Sí. está listo para recibir Me asfaltos. dice que creo que sí puedo despegar, a ver. Vamos a verlo. Bueno, pues ahí tenéis el vuelo de dron de Chavalote con estos cables que tienen que tener cuidado, estos que tenemos arriba, y por lo demás todo bien. Pues nada. Me dice que tengo una altitud restringida de Ajá. 150 metros. Claro, es por la bajada de los aviones, Por los aviones. es lógico. Pero bueno, Entonces, 150 podemos metros pasar. se podrá ver algo. Si quieres, pues, pasamos ahí. Vamos a ver por aquí un poquito, pero imagínate las hectáreas que tenemos por ahí delante, va a ser increíble. Vamos a pasear un poco por aquí. Aquí disfrutar. Aquí lo que se va a buscar es, claro, el pavimento que ya limpias, pero finalmente vamos a rescatar lo más posible y pretender tener las densidades. Nos da 70 unidades por hectárea, Ajá. perdón, 90, y vamos a meter 70. Eso quiere decir que te permite dejar muchas áreas verdes y tratar de la mayor conservación y muy verde todo el desarrollo. Sí, porque eso es una de las preocupaciones que tiene más de uno. Pues, hay que cuidar la selva, no quitéis tantos árboles. ¿No? Ujú. En total, que vamos a tener naturaleza, Correcto. buenas amenidades, un lugar donde comprar las cosas necesarias para la casa. En pocas palabras, y de aquí a la carretera, nada, en 3 minutos o 4, porque aquí no hay tráfico. Total, que está fenomenal también. Y viste todo el camino, pues son 4 carriles. Sí. Y pues encontraste Chedraui, Soriana. Sí, me encontré de todo. Hasta un gasolinera. telebodega gigante que vi ahí, Telebodega que lo enorme. comenté. Un negocio de chino. No, hay buenos negocios, la verdad. Hay muy buenos negocios en el camino. Y bueno, pues el chavalote se ha querido entrar para adentro también para ver cómo es esto. Me da un poquito de Te vas a encontrar un mono aullador por aquí arriba. Pues espero y tampoco un jaguar. No, no creo. Y los jaguares cuando somos 3 tampoco hacen nada. 3 contra 1. Sí, Tres contra uno, a ver. Vamos a echarle garra. Bueno, pues Es un lugar que ya, pues como lo ven así, es un lugar que ya pueden visitar, ¿no? Hacen su inversión, vienen a Cancún y con todo gusto Oye, los mira, recibimos aquí. quiero decir lo que se van a gastar en dólares porque muchos de los que nos están viendo aquí en el vídeo están en Estados Unidos, para que se hagan una idea. Mensualmente van a gastar como 170 y tantos dólares para pagar su mensualidad en los terrenos más económicos, ¿no? $170. Vas a dar como unos 3.000 dólares aproximadamente Sí. para hacer tu enganche Correcto, y ya tienes ahí tu documento firmado. correcto. Y vas a dar como 250 dólares para hacer lo que es el apartado del terreno. Son 5.000 pesos Sí, aquí en el que cambio. se toma cuenta del enganche, ¿no? Total, que con una inversión, en principio, digamos, porque eso ya va a cuenta de los 3.000 dólares que estábamos hablando, con una inversión de 3.000 dólares, tú ya tienes tu terreno para ti y en crecimiento el dinero. Exacto. No te vas a descapitalizar para nada y luego cada mes en Estados Unidos, ¿quién no ahorra 175 dólares? Pregunto yo. Correcto. ¿Es así o no? Sí, literal. Bueno, esto lo hago por ti, y perdóname Héctor, pero
creo que aquí merece la pena que inviertas, ¿eh? No solamente tú, Héctor, sino cualquiera que esté escuchando el canal. Sí, correcto. Bueno, Sí, pues nos vamos con el chavalote, ¿te Vamos. parece? Bueno, pues estupendo esto. Y ya casi despidiendo el vídeo de aquí, de lo que es el desarrollo. Pero acordaros, me paré en Playa Delfines. Una vez que terminemos del vídeo, vais a ver cómo está Playa Delfines el día de hoy en Cancún, que hemos hecho la presentación desde allá. Y seguiremos grabando algo más por la Quinta Avenida. Venga, Nos vemos. Javier, gracias por todo. Como siempre. Venga, hasta luego. Bienvenidos todos. Saluditos, ¿eh? Aterrizaré ya. Venga, aterrízalo, que nos estamos despidiendo de Javier y nos vamos a ir a comer, que tenemos hambre, chaval. ¿Por aquí cerca hay algún sitio donde comer? Muchos, depende. Ahora sí, aquí sí hay para elegir. Sí, ¿no? Ahora lo hablamos, fuera de cámara ya. ¿De dónde está el dron? El dron lo tenemos aquí. Oye, aquí hay mucho de dónde elegir. Sí. Sí, ¿no? Los monos aulladores saben dónde comer. Ya. Tienes muchos árboles que elegir por acá. Pero la verdad que me gusta, ¿eh? Me gusta el lugar. Y llegar aquí es de una manera fácil. No es complicada para nada. Bueno, pues ahí va el vuelo de dron del chavalote. Venga, espero que os guste y nos vamos de aquí, nos vamos a Playa Delfines, que también tenemos otro vuelo de dron del chavalote allí, el día de hoy. Preciosa la playa. Hola a todos. Soy Alex, pero también conocido como el Chaval. Estoy súper emocionado de detener este video para llevarlos a un viaje increíble sobre la Riviera Maya con mi dron. Prepárense para ver desde las alturas toda la magia que este lugar tiene para ofrecer. Podrán disfrutar del ambiente vibrante, el mar en su máximo esplendor y las playas de ensueño. Y eso no es todo. También podrán echar un vistazo al clima soleado y a todo lo que esta joya mexicana tiene guardado para ustedes. Espero que disfruten tanto como yo este paseo aéreo. Ah, pero aquí viene lo mejor. ¿Qué les parece si nos ayudan a compartir este video para que más personas puedan maravillarse con la belleza del mar turquesa? Solo denle un me gusta y compartan con sus amigos para que todos puedan disfrutar de esta experiencia única. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el emocionante vuelo de dron sobre la Riviera Maya. Vamos a volar alto juntos.
inversión de tu vida, descubre cómo tu sueño de propiedad en la Riviera Maya puede convertirse en una realidad llena de sol, mar y éxito financiero. Al invertir en propiedades en este paraíso terrenal, no solo adquieres un hogar en uno de los destinos más codiciados del mundo, sino que también te abres a recibir ingresos superiores a los que cualquier banco tradicional podría ofrecerte. ¿Preocupado por la seguridad de tu inversión? Trabajamos exclusivamente con inmobiliarias confiables y seguras, garantizando una experiencia de inversión sin preocupaciones. Y si tienes cualquier duda o comentario, estamos aquí para ti. Solo llama al número que aparece en pantalla o escanea el código QR. Paco, nuestro experto en propiedades, te atenderá directamente, asegurando una atención personalizada y respuestas a todas tus preguntas. No dejes pasar esta oportunidad única de invertir en tu paraíso personal. La Riviera Maya te espera. Haz tu sueño realidad hoy. Día 10 de enero, estamos a las 11:06 de la mañana, vamos para la zona hotelera de Cancún, el chavalote y yo solamente. Vamos, cosas de trabajo, de bienes raíces, pero al mismo tiempo, ya que vamos a pasar por aquí, nos vamos a parar un momentito en Playa Delfines y vamos a volaros el dron y a ver cómo está el mar aquí en Cancún. Luego seguramente pues os pondré un desarrollo que es espectacular, son de terrenos, a ver si lo grabamos a partir de las 12:30 de la mañana. Vamos con el tiempo un poquito pillados, pero bueno. Pues así se entra a la zona hotelera desde la carretera que viene desde Playa del Carmen hacia Cancún, así como acabamos de entrar. Estamos llegando a Playa Delfines, hay varios lugares para aparcar, esto de la izquierda si viene en el sentido contrario, esto de aquí de la derecha y luego más adelante hay más, pero normalmente no suele haber mucho sitio, por aquí no hay lugar. Voy a ver si delante justo donde están las letras de Cancún puedo pararme, aquí a lo mejor sí. No, esto es de la policía y de ambulancias y tal. Bueno, pues se ve el mar bonito, ¿no? Lo que sigue. A ver si por aquí me puedo parar en algún sitio. Ojalá que sí, porque va a ser un ratito solo para que vuele el dron. ¿Te vas a quedar dentro del coche, chaval? Sí. Nos va a volar el dron en breve. Desde aquí, desde el coche, no se va a salir del coche. Ahí están las letras de Cancún, son 11:15 de la mañana aproximadamente. El mar está movido, pero está bonito, ¿no? Lo que sigue. Perdona. Bueno, pues voy a acercarme por aquí a ver si hago alguna foto desde esa posición de ahí. Esto es una de las bajadas, tenemos varias bajadas, también tenemos baños y duchas aquí. Yo me iba a dar un bañito rápido, pero me imaginaba que al estar un poquito movido, creo que me lo voy a dar en otra playa. Tenemos que ir a trabajar un poquito, entonces vamos con el tiempo pillado. Pues aquí están los baños, las duchas, y aquí han hecho con un pequeño mirador para personas con discapacidad, ¿lo veis? Aquí voy a aprovechar para hacer unas fotos. Y también antes de parar la cámara, para que observemos, estas palapas ya lo sabéis, son gratuitas. Si venís a esta hora, todavía hay muchas libres. El tema de la vigilancia 24 horas, no, 24 horas no, perdona, lo de los salvavidas. Y nada, Playa Delfines es una de las más espectaculares de aquí de Cancún, y además, como estamos un poquito elevados, tenemos unas vistas espectaculares desde aquí. Sobre todo las fotos que nos hacemos con la letra de Cancún quedan fenomenales. Voy a bajar rápido a pie de playa. Qué bueno poder ir por aquí y poderlo hacer. Aquí cerraron esta bajada, quizás es porque los escalones se rompieron, porque aquí tenemos una bajada, ya te ponen no pasar, pero fijaros, se rompieron ahí ciertos escalones. Voy a ver si hay otra bajada por aquí. Me imagino que allí sí que hay. Todo esto, personas con discapacidad pueden llegar hasta acá, tener sus palapas también, con silla de ruedas. Ahí lo pone, utilizar las personas que estén con ese problema. Y por aquí voy a bajar por donde estas personas están bajando. Eso que vemos ahí, esa caseta, es de información. Es una playa Blue Flag, entonces también tiene servicio de limpieza de playas. Y bueno, pues hay algunas palapas que le han puesto hasta asientos, ya lo veis, como estas últimas de aquí. Y otras más adelante que se le han puesto de madera. Y quiero mandar saluditos a todos los que estáis ahí.
viendo el canal a diario. Muchas gracias por estar acompañándonos. Evita capturar, perseguir o molestar a la fauna silvestre, las gaviotas, pelícanos. Aquí hay iguanas, bastantes iguanas. Lo que pasa es que no sé si ahora habrá salido alguna que os pueda enseñar. Quizá a la vuelta. Suelen salir por aquí de estas rocas, tienen sus agujeritos, salen a tomar el sol y vuelven a esconderse. Bueno, pues esos son los otros tipos de asientos, los de madera que os decía. Y aunque parezca que no tiene tanta extensión de arena, fijaros que sí que tiene, por ejemplo, recupera un poquito esta zona. Hay veces que pierde, hay veces que gana, dependiendo del oleaje, las mareas, también si hay algún tormenta tropical, huracán o algo así. Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues ya me mojé los pies, de verdad que está maravillosa el agua, me encanta. Fijaros qué colores tenemos por aquí, más bonitos. La playa está divina, ¿eh? Hay poquita gente a esta hora, como decía antes, poquita gente, pero qué a gusto se está aquí. Fijaros el color del agua, cómo se mueve cuando se alza la ola, qué bonito se ve. Pues esto, acompañado con el vuelo de dron del chavalote que vamos a tener el día de hoy, va a quedar bonito, ¿no? Lo que sí, que me acabo de mojar el bañador. Ya me tenía que bañar, como hace esta gente. Fijaros qué bonito. Pues me subo para arriba, que está el chavalote ya cerca de terminar su vuelo. Es que Cancún es espectacular. Lo que pasa es que la diferencia con Playa del Carmen, que lo digo muchas veces, es que en Playa del Carmen tú te puedes ir a la playa de manera muy fácil, puedes aparcar el coche cerca de la playa de una manera fácil, todos los días del año. Aquí en Cancún es un poquito más dificultoso que tú puedas tener una vivienda tan cerca del mar como la tenemos allí en playa, ¿no? O que tengas accesos a las playas tan fáciles. Pero bueno, igualmente Cancún, dentro de su problema, es menos problema que Tulum. Tulum te está dando más problemas ahora para llegar a la playa. Y por eso yo siempre digo, porque yo quiero vivir en playa, porque ya sabéis que mi oficina, que es el mar, la puedo disfrutar a diario, aunque sean pocos minutos. Estoy trabajando, me voy al mar, me baño y sigo trabajando. O hago otra función, la que sea. Aquí el día de hoy lo estamos haciendo también parecido. Vamos para en el mar, ahora voy a hacer algo de trabajo, volvemos otra vez al mar y volvemos a hacer algo de trabajo aquí en Cancún. Bueno, pues ya despidiéndome de la playita de aquí, me tengo que acordar, he bajado por aquí. Lo que pasa es que voy a hacer un pequeño adelanto presentando el desarrollo antes de irme de aquí. Vamos a hacerlo, pero esto no saldrá ahora. Lo que voy a hacer ahora saldrá al principio del vídeo. Se me olvidaba. Bueno, pues nos vamos de la playa. Nos vamos con el chavalote que nos está esperando. Qué bueno que me aseguré. Estaba grabando en cámara rápida, no me había dado cuenta. Vamos a ver qué más seguimos haciendo por ahí, a ver cómo le ha ido el vuelo de dron. Aquí tenéis que tener cuidado porque hay ciertas piedras que cuando andas por aquí descalzo, si no te das cuenta, te machacas un poco los dedos. Ya cuando llegue ahí me pondré las zapatillas. Aquí guardan los utensilios de limpieza de la playa, como veis. Bueno, pues no he visto ninguna iguana en este momento, pero muchas veces que venimos la grabamos. Bueno, pues está llegando el dron, ahí va a llegar. Le he pedido que me haga una foto, justo que yo salga, la parte de atrás salga Playa del Pines, ahí lo tenemos el dron. Voy a parar un poquito. Bueno, pues ya sale del auto del chavalote, el dron lo tenemos encima de este auto, espero que no se enfaden por ello. Y lo va a aterrizar en breve, ahora cuando vea que no hay gente por aquí.
Qué bueno. Pues nada, os voy a poner el vuelo de dron. No hay ningún problema, ¿no, chaval? ¿Todo bien? Pues ahí está el aterrizaje. Poco a poco, hay aire, ¿eh? Se nota. Hay bastante aire. Bueno, pues les ponemos el vuelo de dron. Nos vamos. Bienvenidos a la Riviera Maya. Hoy les mostraremos la playa desde una perspectiva única gracias a nuestro experto piloto de drones, Alex. Pero nuestro vuelo no será solo por diversión, sino también para mostrarte la verdad sobre el sargazo. Alex nos llevará a través de los puntos más populares de la costa, capturando vistas panorámicas de las playas y los alrededores para que puedas ver con tus propios ojos si hay sargazo o no. Con su vuelo de dron, tendrás una perspectiva completa y detallada sobre la situación de las playas, permitiéndote planificar tus vacaciones de la mejor manera posible. Sabemos que la presencia del sargazo puede ser una preocupación para muchos, por lo que estamos aquí para proporcionar información precisa y actualizada. Así que no te pierdas esta oportunidad única de ver la costa desde una nueva perspectiva con nuestro vuelo virtual.
Hola a todos los suscriptores. Hoy quiero hablarles de algo importante que ha surgido en algunas ocasiones y que es necesario aclarar para evitar malentendidos. Si has visto uno de mis videos en los que muestro propiedades en venta y te ha interesado alguna, te pido que te comuniques directamente con Paco. Algunos de ustedes han contactado a la inmobiliaria pensando que podrían obtener un mejor precio, pero quiero dejarles claro que actualmente manejamos los mismos precios tanto en la inmobiliaria como conmigo. Además, es importante que sepan que ha habido casos en los que la inmobiliaria ha sido contactada y yo no he recibido la comisión correspondiente, a pesar de que el interesado se enteró de la propiedad por mi canal. Les pido que me contacten directamente para que yo pueda asesorarlos y evitar cualquier malentendido. Agradezco mucho que confíen en mi canal para encontrar su propiedad ideal en la Riviera Maya. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en contactarme directamente al número que aparece en pantalla. Bueno, pues ya estamos llegando aquí a la Federal. Venimos del terreno que hemos estado grabando la grabación de Isla Diamante. Ese terreno, ese desarrollo espectacular. Como ahora no nos vamos para Cancún, nos vamos para Playa del Carmen, y os dije antes que ya adelantamos lo que es el paso del aeropuerto y todo, nos vamos a ir ahora a la derecha y luego a la izquierda, vamos a girar a la izquierda y ahí llegaremos a la Federal que nos lleva para Playa del Carmen. Es muy fácil llegar para playa desde aquí. Mira, ahora llegamos aquí a la carretera principal esta que nos lleva a Mérida y aquí iríamos hacia Cancún. Tiene 3 carriles, buena carretera, y esta salida a 300 metros que tenemos es la que nos lleva Aquí a la vuelta, ¿no? Ahí mismo. sí, pero giramos a la izquierda, que sí. Así es, vuelta, ¿no? No, vuelta no, tenemos que volver. Sí, claro. Yo pensaba que era ok. Vamos a girar. Y luego para ir hacia lo que vamos a la carretera que nos lleva a la Federal. Será girar a la derecha 3.5 kilómetros. Ah, en 3,5 kilómetros, ok. Pero no llegaremos a la Federal, sino más bien a una carretera que no sé si le pueden llamar anillo periférico, que creo que sí es ese. Pausamos este video, antes que nada, para agradecer a todos nuestros suscriptores por apoyar el canal dando like y compartiendo en sus redes sociales. Esta es la gustada y muy exitosa sección de Paqui Reporteros, donde puedes compartir con nosotros un video en formato horizontal, mostrándonos desde dónde nos miras y compartiendo con la comunidad los hermosos paisajes que te rodean. No se diga más, venga con los videos. Hola Paco, ¿cómo estás? Saludo para ti y para todos tus seguidores. Quería mostrarte un poquito el día a día de dónde estamos, qué hacemos. Esta es la casa club de donde vivimos. Siempre la tienen bonita, decorada. Buena decoración todavía navideña. A esta hora normalmente venimos porque ahí al fondo donde se ven esas 2 personas, una es mi esposa, la otra es una amiga. Nosotros alimentamos 14 gaticos de la calle y ellos vienen y nosotros los podemos tocar. Ahí está uno de ellos, allá uno está al fondo también. Son 14 que, bueno, están en la calle prácticamente y los queremos siempre ayudar. Y este lugar es muy bonito. Les puedo mostrar una partecita aquí del lugar también. Tiene muchos lagos. Se llama Sunset Lake, que es como decir la caída del sol en los lagos, a pesar de que estos lagos que están aquí son lagos totalmente artificiales, ok, pero quedaron muy bonitos. Esta es una parte del lago, vamos a decir angosta, y la urbanización tiene un promedio de 1040 casas, es bastante grande, pero es muy tranquilo, muy bien conservado, lo mantienen bastante bien para los años que ya tiene. Vamos hablando que ya nosotros tenemos 20 años por aquí y 20 años pues el mantenimiento tiene que ser muy bueno para mantenerse como está ahorita. Esta es la parte del clubhouse. Bueno, debería entrar por la parte de allá al frente para mostrar. Y hacia allá siguen otros lados, está el gimnasio. Después les voy a grabar una partecita, posiblemente mañana con más calmita, y que tenga el sol afuera para que vean lo bonito que se mantiene este lugar. Pero sí, es un
Es muy bonito, no solamente el clima, el mantenimiento. El clima es muy parecido al que tienen ustedes allá. Normalmente pues uno aquí puede andar en chores sin ningún problema. Ahorita tenemos una temperatura exquisita porque es lo que es el invierno aquí en la Florida, que prácticamente aquí no hay invierno. Nosotros que vivimos en el norte por muchos años, cuando nos mudamos para acá pues fue una cosa extraordinaria. Pues más adelante te muestro un poquito más de esto para que lo conozcan mejor. Estamos empezando aquí con una cervecita con clamato, Sebastián, una bebida de frutos rojos y pues aquí estamos. Ya pedí chicharrón de ribeye. Estoy en Estancia Argentina, ahorita con una cervecita. Ahí está Sebastián, ahí está mi hija, ahí está mi yerno, aquí está Kelly y aquí estamos con una cervecita empezando a cenar. Hoy es... ¿Qué día es hoy? Ya dice qué día es hoy. Es viernes 10 creo. Pues aquí estamos en la ciudad de Puebla. Pues nos acaban de llegar los cortecitos de carne, a ver cuál vamos a pedir. Ese tomahawk se ve muy bueno. ¿O es este cuál es, joven? Es el bife de chorizo. Bife de chorizo. Ribeye. Ok, bueno, pues vamos a ver qué vamos a pedir. Vamos a pedir un ribeye con una de espinacas, una papa con tocino y que no sé qué más. Bueno, pues vamos a probarlo. Sí, está bien, hija. Está bien lo de Dubái, perfecto, que mejor. Pero te he dicho una cosa, de acá a Dubái, ¿cuántas horas son? O de acá a Italia, ¿cuántas horas son? Otro perfil y le estoy echando el ojo al 1000 hojas. ¿Sí? 1000 hojas de plano. Pues ya está Sebastián. Ya vamos de salida del restaurante. 1 de la mañana, pues ya no la tardamos. Mañana mi hija me tiene una comida. Y está bonito, muy bonito el restaurante, la verdad. Comimos deliciosa, nada barato, nada caro. Ya no se sabe si es caro o barato, muy bonito, que es lo más importante. Lo más importante es que estuve con mi hija. Y pues aquí estamos. Qué bonito arbolito de Navidad. Los vi pintados. Allá atrás está una terraza. Y pues aquí estamos. De aquí nos trajeron la camioneta. Bueno, vamos a un restaurante Atlisco y miren cómo está el clima, Y no vengo lento, vengo a 130. Mira el metidita, hija. Mira el clima, Pero no se siente así. No, por la camioneta que es. Está todo con neblina, Ahora es un fettuccine con camarones. ¿Sabe tanto que me gusta el camarón? Pues vamos a comer unas empanadas de jamón y de pulpo. Ahorita les digo qué tal están. ¿Sabías que comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él. Es el momento perfecto para invertir. Bueno, a lo mejor nos paramos por aquí a comer en algún sitio, pero ya vamos directo a la playa. Bueno, pues seguimos por aquí, por la misma carretera que nos lleva a Cancún. Luego vamos a girar a la derecha. Aquí hay ricas arracheras, carnes. Ahí está el desvío que nos pone Cancún Chetumal. Vamos a ir en dirección de Chetumal, que sería dirección de playa, dirección de Tulum. Bueno, pues hemos girado por esta carretera que no la conozco, es la primera vez que paso por aquí. Que nos lleva también para el aeropuerto.
Pues esta es la carretera que nos lleva ahora sí a la Federal. Es mejor carretera. No sé si en esta va a la derecha. Vamos a ver lo que es la estación del Tren Maya del aeropuerto. Creo que sí, pero vamos a verlo. Esta es la del Tren Maya. Mira, esta es la estación de aquí del aeropuerto. No la había visto todavía terminada. Ahí lo tenéis. Bueno, pues seguimos para adelante. Aquí a la derecha. Me equivoqué. Aquello no sé qué sería del Tren Maya. Ah, no, aquello no era la estación del Tren Maya. Aquello eran oficinas del Tren Maya. La estación del Tren Maya es esta de aquí. Es esta. Ajá. Es grandísima. Sí, Sí. Todavía están trabajando aquí en la carretera. Y tremendo domo. Sí, tremendo domo, ya lo veis. Pues aquí se sigue trabajando para dejarlo todo al 100. Aquí, todo esto que habéis visto, este puente lo han mejorado. No existía antes este puente. Y le han hecho, pues creo que 4 carriles. Son 2, creo. Ya lo 2 y ves. 2. Pero que es muy ancho esto, chaval. Sí. Pues nada, seguimos por aquí. Ya enseguida que lleguemos a la Federal, a la derecha, llegamos lo primero a Puerto Morelos. Mira, han puesto faros de estos con panel solar. Ajá. Un aeropuerto, Tulum-Cozumel. Tulum-Cozumel a la derecha, Cancún aeropuerto a la izquierda. Nosotros nos vamos a desviar por aquí. Ya nos vamos para playa. Y la tarde está siendo excelente, ¿eh? Muy buena tarde también. El día de hoy buenísimo. Pues estamos pasando al lado del gran outlet, este que abrieron con tantas tiendas aquí, grande. Hace ya mucho tiempo que no venimos. Seguramente habrán abierto algo más. Toda esta extensión de terreno que veis a la derecha, todo eso es un centro comercial que abrieron nuevo hace un año más o menos. Pues nada, aquí ya me despido hasta llegar a playa. Ya seguiremos grabando. Estamos en la Federal, muy cerca ya de Puerto Morelos.